El problema principal no está en si esto o aquel sujeto estudió o no estudió ante el seminario. El problema principal es si tal sujeto ha sido o no ha sido llamado por Dios. El problema no es intelectual, el problema es de vocación. Porque cuando un hombre es llamado, el Espíritu de Dios lo capacita para fungir con habilidad espiritual en el tiempo y en el contexto en el que él se le ha llamado a servir. Quizá le estás exigiendo demasiado a alguien que no ha sido arrebatado por la convicción santa de que él ha sido apartado para el ministerio, que ha sido tenido por digno para servir un propósito mayor. Y por eso, solo por eso es que tal persona no puede, aunque quiera. Le es casi imposible consagrarse a una medida mayor, más plena, más profunda, más real. ¿Y qué diremos de los que siendo llamados no están cumpliendo su llamamiento? Pues lo primero es que los huesos se les van a secar, el fuego los va a perseguir, y hay de aquellos que siendo llamados se esconden como Jonás. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Colosenses: díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Sabemos que ahí hay un hombre en la iglesia que ha sido llamado por Dios. Díganle que cumpla su ministerio. ¿Cómo siendo pastor puedes vivir sin consagración, sin el deseo ardiente de servir? No se puede, simplemente no se puede. Y esa es la evidencia más grande de que el Espíritu de Dios no te cela con esa fuerza que impera en el llamamiento. La pregunta sería: ¿podemos reconocer la gracia de Dios en un hombre? ¿Podemos darnos cuenta cuando el Espíritu de Dios está sobre él de una forma específica? ¿Se siente, se percata? Es decir, ¿hay alguna intuición que nos apercibe, nos haga entender que sobre tal o cual hombre descansa la mano de Dios? ¿O es un mero fetiche evangélico? ¿O es nuestra necesidad de encumbrar a ciertos hombres con la intención de que representen nuestras proyecciones ideales? La realidad es que hoy la Iglesia Express, todas las gentes pueden servir, todas las gentes son iguales, no hay una diferencia. Pero hay diferencia, porque el que ha sido llamado ha sido apartado. Por lo tanto, la mano de Dios se ha posado con él con una cierta gracia, con una cierta habilidad. Que decían los hijos de Aarón, tenían que ponerse una cintilla en la frente que decía: apartados, santidad de Jehová. Estos son apartados para mí. Distíngase pues entre la escolarización de los estudios bíblicos de los seminarios y la gracia de la vocación, porque son dos cosas distintas. Porque por ahí andan muchos que sin ser llamados se llaman a ellos mismos de tal o cual forma porque han concluido ciertos grados académicos. Este llamado de hombre y para hombre Pablo no lo hubiese aceptado, porque resulta ineficaz a la buena transmisión de la vida espiritual para la iglesia. Porque al final de cuentas los títulos carecen de valor, son solo títulos, no tienen valor intrínseco de poder, de eficacia probada, carecen de todo eso. Gálatas 1:1, Pablo dice: no de hombres ni por hombre, apóstol por Jesucristo y Dios el Padre. ¿Quién afirma que los seminarios forman pastores? Es un gravísimo error. Pastor es una vocación divina constituida por Dios. Por eso dice: y Él mismo, Él, no tu seminario, no, Él constituyó a unos pastores. Por eso dice que en medio de la asamblea fue el Espíritu quien dijo: apartadme a Bernabé, apartadme a Pablo, que me sirven, me son útiles. Respeto mucho las buenas intenciones de las denominaciones en decir: este hombre ha concluido sus estudios bíblicos, por lo tanto puede ser ordenado pastor. Hermano, eso es semejante a poner el caballo atrás de la carreta. Lo que en realidad debería volver a suceder es recibir en los seminarios a solo aquellos que, ya siendo pastores por vocación divina, luego necesitan ejercitar sus sentidos intelectuales para ser más eficaces, pero probados con la vocación divina a flor de piel, con el pecho ardiéndoles, pueden ahora sí prepararse. El problema es que sobre pretexto de estar preparados se hace un hincapié desmedido en el intelecto, lo cual de forma concatenada pues se ha concluido que un buen seminario es igual a un buen pastor. Error. Me llama mucho la atención que justo esta actitud imperaba en el tiempo de Jesús, cuando el séquito dirigente de la vida espiritual del pueblo increpa a Jesús diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué credenciales tienes? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlas? De alguna forma estaban expresando lo que era normal para ellos, que hay una forma de ser considerado para el ministerio, que consiste en tener, en acumular, en hacer cosas. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dijo un hombre. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. No voy a romantizar el llamamiento. El llamamiento es la facultad que posee un hombre por parte del Espíritu para fungir en determinada área con eficacia gracias al poder del Espíritu Santo que le asiste. Y ante la pregunta de si una persona puede servir en el pastorado sin ser llamado, la respuesta es obviamente sí, pero nunca será ni tendrá la eficacia probada de quienes, siendo llamados por el Espíritu, poseen facultades de orden espiritual y no de orden profesional. Porque si bien el pastorado puede ser catalogado como una profesión, la realidad es esta. Jeremías dice: y yo mismo, yo, dice el Señor, les daré pastores. Yo les daré pastores conforme a mi corazón.